Bien, jóvenes, vamos a seguir con la siguiente sesión de pirometalurgia. Bien, así que vamos a compartir pantalla aquí. Ya, muy bien, porque todo lo anterior lo habíamos visto ya. Entonces, miren, habíamos quedado acá. Ya, chiquillo, entonces, dentro de los procesos pirometalúrgicos, nosotros tenemos que considerar esta ruta para poder comprender toda la asignatura. ¿A qué me refiero? Que nosotros estamos viendo procesos de minerales, procesamiento. Entonces, miren, dentro de lo que ustedes vieron en el primer semestre, vieron cómo se formaba la mina rojo abierto, ¿cierto? Cómo se llevaba el carguillo de transporte según sea un sulfuro o sea un óxido, ¿ya? Pero ustedes en el primer semestre vieron los sulfuros, ¿ya? Y cómo lo llevamos esto a un concentrado. Entonces se cargaban, se llevan al proceso chancado, luego a la molienda. Luego nosotros hicimos balances de masa aquí, ¿se acuerdan? Donde vimos los procesos sólido-líquido, de flotación, espesamiento, filtrado, tratamiento relave y su depósito. Vimos también el contenido del cobre en el concentrado. Y luego, como les decía yo, nosotros pasamos una etapa que se llama pirometalúrgica. Que esta es la etapa en la que nosotros vamos a ver eh, los procesos donde vamos a ocupar hornos, ¿ya? En donde ocurre el almacenamiento y el secado de los concentrados, ¿cierto? Estos pasan a unos procesos de fusión de concentrados, donde aquí vamos a producir ácido sulfúrico en una planta, ¿cierto? Y vamos a pasar por un proceso de un horno de escorias para ver todo el escorial. Aún así, después del proceso de fusión de concentrados por los hornos, vamos también a pasar por un proceso de horno de conversión, luego la refinación y el moldeo y hasta formar los ánodos de cobre. Ya, ojo, los ánodos de cobre. Sin embargo, en la siguiente materia, cuando nosotros veamos hidrometalurgia, nosotros vamos a comprender que vamos a pasar de la mina rojo abierto al carguillo y el transporte. También ocurre el mismo proceso de chancado, pero aquí vamos a pasar a un proceso que es la aglomeración, en los tanques aglomeradores. Entonces aquí vamos a ver otro tipo de aglomeración. Luego vamos a ver la lixiviación. Hay varios tipos de lixiviación. Vamos a ver cómo llamamos esos botaderos. Y la última etapa de esta asignatura es la electroobtención o electrowinning, ¿cierto? Donde vamos a ver la extracción por solvente, la electroobtención y hasta formar los cátodos de cobre. Por lo tanto, tenemos que terminar esta etapa de la pirometalurgia para poder pasar a la hidrometalurgia y después a la electroobtención. ¿Ya? Es así que con este mapa nosotros nos vamos a orientar a dónde tenemos que llegar. Entonces, dentro de los procesos pirometalúrgicos, en sí la definición nos dice que es un conjunto de procesos físico-químicos a alta temperatura, ¿ya? Del cual existen variantes según el metal que nosotros vamos a trabajar. Permiten que este metal en estado nativo, ¿cierto? O puro, puede estar, o como componente, nosotros queremos ver su estado metálico, ¿ya? O formando un compuesto con pureza. Entonces, de los procesos pirometalúrgicos, nosotros tenemos que entender que el metal en estado nativo o como componente, o que esté asociado a varios componentes como azufre, hierro, entre otros elementos, se puede obtener un estado metálico, pero es un estado de fase, es un cambio de fase. Por eso que es un proceso físico-químico, ¿ya? Un estado de fase metálico, sólido, formando un compuesto y ver su pureza. Entonces, estos procesos están aplicados, vamos a aplicar específicamente al cobre, ¿ya? Como objetivo del curso, para poder transformar el cobre que está contenido en los concentrados o algún precipitado, cuando vimos precipitación fraccionaria, o como minerales, como puede ser la calcopirita, ¿cierto? La cobelita, entre otros, para poder pasarlo a un proceso de fusión directa. Entonces, cuando pasamos un proceso de fusión, en el fondo es fundir, es pasar del estado sólido al estado líquido, a alta temperatura, para poder transformarlo en un cobre metálico. Y a la vez, ojo, a la vez cuando están como compuestos, separarlos de otros metales o impurezas.
¿ya? Es por eso que estos procesos ocurren a una alta temperatura, entre los 800 y los 1600 grados. Esto de por sí también lleva un proceso cinético. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la velocidad de reacción cómo influye en un proceso termodinámico? Porque a la larga nosotros estamos viendo la termodinámica, pero ahora que vimos en el primer módulo, pero aplicada ahora a un proceso pirometalúrgico que está asociado con reacciones redox, que son generalmente en gases de conversión. Entonces, aquí la cinética está controlada por la transferencia de masa, que esta es la difusión y la convección. La convección es por los gases, la difusión es por la concentración que van teniendo, ¿cierto? En vez de la reacción. Entonces, como son reacciones redox, nosotros vamos a ver la difusión que ocurre. A diferencia de cuando veamos hidrometalurgia, nosotros vamos a ver reacciones de lixiviación, donde ahí las temperaturas son entre 25 a 150 grados, es mucho menor. Pero acá las temperaturas de los procesos pirometalúrgicos, incluso la palabra lo dice pirometalúrgico, piro es fuego, ¿cierto? Fuego, es de 800 a 1600, ya es bastante. Por lo tanto, aquí la reacción está gobernada por largos tiempos de residencia en el reactor. ¿Ya? O sea, miento. Aquí, en la pirometalurgia, entre más caliente, ¿cierto? O más temperatura aplicada a un reactor, el tiempo de residencia puede ser corto. ¿Ya? Pero ahí lo que controla de por sí es la termodinámica de reacción. Y eso ocurre por la difusión y la convección en este caso de los hornos, que son estos reactores. En cambio, cuando veamos lixiviación por hidrometalurgia, ahí importa la reacción química. Ahí importa el tiempo de residencia que vamos a tener como en la reacción química, perdón. En donde sí requiere hartos periodos de residencia en el reactor. Entonces ahí vamos a ver otra cinética. ¿Ya? Sin embargo, vamos a hablar un poco de los sulfuros metálicos. La palabra sulfuro significa que viene de azufre. ¿Ya? Entonces nosotros lo llamamos fundente porque nosotros, o sea, para nosotros es como el combustible fundente. Entonces, la mayoría de los metales que son no ferrosos son los sulfuros. O sea, quiere decir que la mayoría de los metales que no tienen hierro tienen azufre. Pero hay algunos que sí tienen hierro. Pero como les digo, la mayoría de los metales que no tienen hierro tienen azufre. Como por ejemplo el CuF2S2, el sulfuro de zinc, ¿cierto? El sulfuro de hierro, el sulfuro de plomo, entre otros. Ya, pero tienen azufre. ¿Se entiende? Tienen azufre. Aquello también permite la emisión de calor por la oxidación del azufre y el hierro, como una ventaja de los procesos metalúrgicos, ¿ya? Que estos, como emiten calor por la oxidación, este calor se puede ocupar como combustible fósil, ¿vale? Entonces, a diferencia de algunos procesos hidrometalúrgicos, por ejemplo, el hidrometalúrgico que nosotros ocupamos, cianuro, por ejemplo, y hay mayor tiempo de residencia de la reacción, la oxidación de algunos azufres usan parte de este calor en donde tiene menos satisfacción que en los procesos pirometalúrgicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que nosotros tenemos que aprovechar la oxidación del azufre y del hierro como un calor que está dentro de la misma reacción. Es por ello que existen estas rutas. Por ejemplo, esta ruta entre óxido de sulfuro, que pueden ser tanto para cobre y para oro. Miren, por ejemplo, si nosotros miramos a detalle los minerales, si nosotros miramos en la parte derecha los sulfuros, nosotros pasamos por un proceso de concentración. Esta concentración de minerales, generalmente nosotros cuando la ocupamos en flotación, perdón, la mezclamos con cal, ¿ya? Para concentrar los minerales. Y de ahí pasa por un chancado, la molienda, después pasa por un mineraloducto a la flotación. De aquí se puede tratar un relave por medio de filtrado o también se puede depositar. Sin embargo, todo el mineral que se concentra en la flotación pasa por un concentraducto donde se espesa. Ahí se vuelve a concentrar. Pero aquí del espesamiento nosotros pasamos al filtrado como yo les mencionaba. Y aquí nosotros sacamos el concentrado de cobre.
Sin embargo, al espesarse también se puede flotar molibdeno en paralelo, ¿ya? Cuando nosotros flotamos molibdeno en paralelo también se puede filtrar y pasa a ser un concentrado de cobre. Entonces va a tener cobre y molibdeno. Sin embargo, de la flotación de molibdeno, nosotros pasamos a un proceso de concentración de molibdeno aparte, ¿ya? Donde luego del concentrado del cobre, que nosotros habíamos filtrado, pasamos a un proceso de pirometalurgia, ya que esto es esta zona, ¿ya? Pero pasamos por un proceso de transporte, nosotros lo almacenamos, lo concentramos, pasa al proceso de secado, y esto es metalurgia netamente, donde pasamos a estos hornos, donde vamos a tener un horno que se llama horno de fusión flash, o el convertidor teniente, que CT es convertidor teniente, en donde vamos a tener acá una escoria que se puede limpiar y puede pasar a un horno de conversión, pero de la fusión flash o del convertidor teniente vamos a tener un metal, que es nuestro metal blanco. Nosotros aquí vamos a sacar un metal blanco, ¿ya? Del horno de conversión, nosotros vamos a sacar un cobre blister que se llama. El cobre blister tiene el 99.96% de pureza, en donde aquí pasa a un proceso de refinación y moldeo. Aquí empezamos a moldear los ánodos de cobre, ¿ya? En estos circuitos circulares, que son estas como ruedas, ¿ya? Generalmente se conocen como ruedas, son como twister o twinning. Y de acá, ¿cierto? Ah, pero ojo, de la limpieza de la escoria también podemos pasar a un proceso de escoria final, que son componentes metálicos que no tienen un valor agregado que nosotros queremos dentro de la línea de proceso. Entonces, de la refinación en moldeo pasamos a los nodos de cobre, y aquí pasamos a un proceso de electrorefinación o electrowinning, no, electrorefinación, donde volvemos a refinar el cobre, que es muy parecido al electrowinning, como está acá en la hidrometalurgia del oro, y pasamos a tener, eh, aparte de la refinación, podemos, de los ánodos de cobre, si nosotros lo electrorefinamos, pasamos a tener cátodos electrorefinados de cobre, y también pasa una planta de metales nobles, ¿ya? Entonces, esto es parte del proceso de concentrado de tanto para poder formar ánodos y cátodos de cobre. Sin embargo, si nos vamos al proceso de hidrometalurgia, la palabra hidro quiere decir que tiene agua. Entonces aquí nosotros vamos a usar cianuro, ácido cianhídrico para el oro, para poder arrastrarlo, ¿cierto? Y transportarlo por lixiviación, o perdón, por extracción por solvente también. Y acá ácido sulfúrico para el cobre. Entonces miren, si nosotros vemos la parte hidrometalúrgica del óxido de cobre, nosotros usamos ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces pasamos por el proceso de chancado, después pasamos a los tanques aglomeradores, ¿ya? Luego pasamos a un proceso de lixiviación por pila, y aquí vamos a ver si son una lixiviación por pilas en batea, o simplemente pasamos al proceso de botaderos, ¿cierto? Pero todos estos minerales de alguna forma se recirculan. Se fijan que hay un punto de mezcla ahí hasta formar algo que se llama PLS, ¿ya? Que prácticamente para nosotros el PLS es el líquido que viene con la concentración del cobre, ¿ya? Producto de la lixiviación. Entonces el PLS es nuestro producto líquido del cobre, ¿vale? Y de aquí pasamos a un proceso de extracción por solvente, en donde pasamos una planta o una nave de electrowinning para poder formar los cátodos de cobre, o pasamos a un proceso CR para formar los sulfatos de cobre, y así en paralelo al oro es muy parecido, en donde nosotros vamos a tener chancado, la aglomeración, la cianuración en estas pilas, que pueden ser por batea, depende del proceso. Pasamos una solución rica en el mineral, ¿cierto? Hasta que pasamos un proceso de ADR, luego el electrowinning, hasta formar los cátodos de oro. Y se fijan acá, también hay un proceso en donde pasamos por molienda, la cianuración por agitación, un proceso sólido-líquido, detoxificación, en donde aquí luego hay un punto de mezcla ahí, hasta que pasa a ser un relave. Sin embargo, si ustedes se fijan acá,
En el proceso hidrometalúrgico del oro, nosotros habíamos visto una técnica que se llama Merritt-Crowe, en donde nosotros podemos aplicar la precipitación fraccionada para poder precipitar zinc también, y de ahí llevarlo a un proceso de fusión, donde vamos a tener una mezcla entre oro y plata, ¿cierto? Esta es la separación de oro con plata, y vamos a formar un metal que se llama el metal doré, ¿vale? Entonces, dentro de este mapa, de este diagrama de flujo completo de bloque, nosotros podemos ver y analizar que hay muchos equipos en común y hay mucha operación unitaria en común, del cual nosotros vamos a terminar de ver la concentración, finalizando con la pirometalurgia para después entrar en los procesos hidrometalúrgicos, ¿ya? Esta sería la última unidad que nosotros veremos en el semestre. Entonces, volviendo un poco a los procesos pirometalúrgicos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo que se llama inmiscibilidad, que la palabra miscible significa que se puede mezclar. Cuando es inmiscible quiere decir que no se puede mezclar. Entonces, existe una inmiscibilidad o algo que no se puede mezclar entre el metal fundido que nosotros queremos y la escoria oxidada. Porque claramente la escoria son los óxidos que nosotros no queremos en el metal que se funde. Por ejemplo, nosotros no queremos óxido de hierro en el cobre, solamente queremos cobre, que es el metal fundido. Entonces, entre la mata sulfurada, que es donde viene el cobre, por ejemplo, el cobre, el sulfuro de cobre, por ejemplo, y la escoria que tiene el óxido, en muchos sistemas que son no ferrosos, eh, simplemente nosotros necesitamos una separación de bajo costo, de la fase, ¿ya? Para poder separar estos elementos de los compuestos. Pero también ocurre un proceso en donde existe la solubilidad, donde es miscible un elemento en otro. Entonces, la solubilidad preferencial de los metales preciosos en los metales fundidos de base, por ejemplo, cobre, plomo, níquel, se compara su solubilidad con la mata o con la escoria, ¿ya? En donde es como un estándar que nosotros tenemos para ver los sistemas de alta temperatura, para ver en qué proceso estamos pirometalúrgicamente en contraparte con la hidrometalurgia. Ya por eso que ahora en un principio estamos viendo como lo piro y lo hidro. Sin embargo, de los procesos pirometalúrgicos existen unos gases también que se llaman gases de descarte. Como estamos ocupando hornos con gases, muchas veces estos gases de descarte pueden ser equivalentes a la presencia en la fase acuosa de la parte de hidrometalurgia, ¿ya? Es como una comparativa, en donde generalmente las altas temperaturas cuando se alcanzan y son tenidos por estos eh, combustión de los combustibles, generan estos gases de combustión. Lógicamente, cuando se alcanza la temperatura óptima, nosotros pasamos a tener gases de combustión, ¿ya? Pero por la amplia naturaleza de la pirometalurgia siempre se generan gases de descarte, que son como lo que se purga, ¿ya? En donde nosotros ahí generalmente tenemos como un ciclón o un hidrociclón donde descartamos estos gases, donde contienen polvo, humo, elementos tóxicos, ¿ya? Es como un filtro de manga que nosotros podemos tener. Y eso se considera el volumen, la composición, los gases producidos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Generalmente, miren, esta imagen que está abajo acá, la escoria muchas veces se tiene que separar del cobre, pero vienen en conjunto, ¿vale? Entonces, el objetivo de la fusión principal de la pirometalurgia es formar una fase de sulfuro líquido, pero estos sulfuros líquidos son sulfuros que tienen cobre, pero hay que pasarlo de sólido a líquido, ¿ya? Hay que transformarlo en líquido. Entonces, para poder fusionarlo, nosotros tenemos que ocupar hornos de muy alta temperatura. Entonces, generalmente, esta mezcla de estos sulfuros líquidos, está la calcosina, que es el sulfuro de cobre, está la cobalina, que también es sulfuro de cobre, está la calcopirita, que tiene azufre, hierro y cobre, tiene la pirita, que tiene azufre y hierro, la bornita, que tiene cobre, hierro y azufre. Entonces, si se fijan, tenemos cobre, azufre y hierro. Entonces, cuando nosotros formamos la escoria, generalmente es lo que tiene hierro,
¿vale? Entonces, en lo posible debemos contener todo el cobre alimentado y la fase oxidada líquida adherida a la anterior se llama escoria. Entonces, comúnmente, la fase que se oxida, por ejemplo, el óxido de cobre, luego el óxido de hierro, por ejemplo, todos los óxidos que se pueden tener, se le llama escoria. En donde no tiene cobre, es todo lo que no es cobre y está oxidado. Eso se le llama escoria. Por eso que acá podemos ver una imagen de donde la escoria persigue el cobre, pero el cobre no lo quiere, no queremos tener escoria, nosotros queremos solamente cobre, donde generalmente está compuesto por silicatos de hierro. Entonces, el silicato de hierro, ustedes saben que tiene sílice, tiene oxígeno y tiene hierro. Ya, entonces, generalmente los silicatos de hierro, que es la escoria, son los fundentes, ¿vale? Entonces, la mata de cobre contiene sulfuro de cobre y hierro. Ya sabemos que tenemos en todo lo que vimos atrás, tenemos sulfuro de cobre y hierro. Y hay otro elemento a nivel de traza que nosotros tenemos que ver. Entonces, la escoria es pobre en el metal que el cobre que nosotros queremos tener. Se descarta directamente a una etapa adicional de recuperación. Entonces, nosotros de ahí pasamos, generalmente la escoria pasa a un horno que se llama horno de escoria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos estos minerales que están acá, es así como llegan. Por ejemplo, la calcosina es sulfuro de cobre, fíjense qué linda es. La bornita tiene azufre, hierro y cobre, ¿se fijan? La escoria, esta es la escoria que se forma. Estos son los silicatos de hierro que nosotros queremos separar. Entonces esto pasa a un horno diferente. Esta es como la etapa final, ¿vale? Hay una limpieza de escoria, incluso. Hay una etapa donde hay un horno que nosotros tenemos que separar la escoria del mineral que queremos, que es el cobre, ¿cierto? Y generalmente tienen azufre porque la planta de ácido que viene más adelante está formada por azufre y oxígeno. Entonces, el azufre, al formarse en vapor, ¿cierto? Pasa por un proceso de una planta que prácticamente como que destila el ácido sulfúrico, ¿ya? Pero estas mezclas de todos estos compuestos están en el metal blanco que nosotros vamos a fundir en los hornos. Por ejemplo, la calcopirita, que tiene cobre, hierro y azufre. La cobalina también tiene un sulfuro de cobre. La epirita es sulfuro de hierro. Entonces, como tenemos cobre, hierro y azufre, generalmente la escoria tiene estos silicatos que son óxidos de hierro, ¿ya? Y todo lo que es el azufre que va quedando lo pasamos por un proceso de redox en los hornos a alta temperatura para poder separarlo, ¿ya? Entonces, ese proceso de separación se le llama conversión, ¿vale? En donde la conversión, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos el sulfuro ferroso, por ejemplo, en la pirita, ¿ya? LFS2. Se oxida formando el dióxido de azufre, mientras que el óxido ferroso, por ejemplo, el F2O3, con la sílice y la cal, forman la escoria ferrítica. Entonces, el azufre con el hierro forman dióxido de azufre y la escoria se forma por los silicatos de hierro, ¿vale? Entonces, acá nos dicen que el calor de formación de esta escoria junto con el producido de la oxidación del azufre y del hierro es suficiente para mantener los diferentes materiales en estado fundido, ¿ya? Cuando se ha oxidado todo el azufre asociado con el hierro, el eje de alta ley, que se llama sulfuro cuproso, ¿ya? El sulfuro cuproso está aquí, ¿cierto? Como la calcosina. Se oxida y tan pronto se ha formado una cantidad apreciable de óxido cuproso. Ya, entonces, miren, se fijan, después del sulfuro igual que un óxido cuproso. Y este reacciona con el sulfuro cuproso para formar el cobre blister y dióxido de azufre. Ajá. Entonces, en pocas palabras, ¿qué sucede? Miren, en los hornos de conversión, lo que ocurre es que el sulfuro de hierro reacciona con el oxígeno para formar el óxido de hierro y forma dióxido de azufre, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? El sulfuro ferroso que está ahí se está oxidando para formar óxido de hierro, ¿ya? ¿Y qué ocurre? La escoria viene del hierro. Eso que está en rojo es la escoria, ¿ya? El óxido de hierro. Entonces, para formar la escoria, el óxido de hierro se une junto con los silicatos de los minerales, como el silicato, el óxido de silicio, que es el silicato, para formar el silicato de hierro,
Entonces, esto es escoria, el silicato de hierro. Y el silicato de hierro también reacciona con la cal, que es el óxido de calcio, para formar el silicato de calcio. Entonces, todo esto que está en rojo prácticamente es la conversión de la escoria. Ahora, también ocurre en paralelo que cuando se oxida el sulfuro cuproso, que tiene el cobre que nosotros queremos, el cobre a mí me interesa. Cuando se oxida en el horno, nosotros formamos óxido cuproso, que está ahí. Y también se liberan moléculas de óxido de azufre. Se fijan que tenemos dióxido de azufre y dióxido de azufre. Si ese dióxido de azufre es un gas, eso nosotros lo podemos destilar para poder formar ácido sulfúrico. Pero este óxido cuproso, cuando se mezcla con el óxido, con el sulfuro cúprico, que está ahí, o perdón, con el sulfuro cuproso, forman el cobre blister, porque ambos van a formar dióxido de azufre nuevamente y van a formar el cobre metálico, que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, este cobre metálico, que se llama cobre blister, tiene el 99.96% pureza. Y pasa por puras reacciones redox en donde tenemos oxidación y reducción. Eso es lo que yo le explicaba, ¿ya? Por eso que aquí gobierna la temperatura, que los gases que se asocian a los hornos para poder formar cobre y otros gases como el óxido, el dióxido de azufre, para poder formar de ahí una planta de ácido, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver el diagrama de flujo, miren. Nosotros tenemos el concentrado de cobre, ¿se acuerdan? Del concentrado de cobre entra a un horno que se llama horno de fusión flash. Y también entra en paralelo a un grandote, un horno grandote que se llama convertidor teniente. En donde en el convertidor teniente nosotros vamos a tener varias etapas, ya porque de aquí sale el metal blanco, que es el cobre blister, que yo les digo que está ahí, el metal blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Entra el concentrado húmedo, fíjense, miren, del concentrado de cobre entra con el 10% de humedad, pasa por estas correas, se junta con el fundente, ¿cierto? Y el gargan es como el hopper, el alimentador, ¿ya? Y a su vez se inyecta aire, ¿vale? Y por unas toberas que hay acá se inyecta aire y oxígeno soplado. ¿Qué es lo que ocurre? Porque este horno grandote lo que hace acá es que en la cámara está a una alta temperatura. Entonces, como está a una alta temperatura, se inyectan aire por estas toberas para mantener el flujo caliente, ¿vale? Sin embargo, aquí tiene una parrilla en donde nosotros va a caer todo el concentrado seco, que está por inyección de aire, y todo lo que sale por aquí es el metal blanco, que es el cobre blister, es donde se fundió, es donde aquí se funde todo el cobre metálico que nosotros queremos de la reacción anterior, que ese que está ahí, es el blister, ese. Sin embargo, lo que va quedando como escoria prácticamente, lo que va quedando después de la reacción, después de que salgan los gases y se purguen, si ustedes se fijan, acá hay tres etapas. Queda la escoria, queda una parte inestable y queda el metal blanco. El metal blanco que está abajo es el que nosotros queremos. Pero la escoria, como está más arriba, ¿cierto? La escoria sale y va a un horno que se llama horno de botadero de escoria. Pero de esa escoria primero pasa, perdón, a este horno que se llama horno de limpieza de escoria. Aquí se intenta recuperar algún metal valioso y lo que no sirve, lo que no podemos recuperar, pasa al botadero de escoria, ¿ya? Que generalmente son óxidos de hierro o algún compuesto similar. Y de aquí nosotros podemos incluso generar eh, procesos aparte en donde se puede prácticamente vender hierro, ¿ya? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todas las salidas que tienen estos hornos, de alguna forma van a la limpieza de escorias, porque también del horno de fusión flash, una parte, después de que se funde una parte, ¿cierto? De los concentrados de cobre, pasa a la escoria a ver qué tanto hierro puede salir de ahí. Sin embargo, todo lo que es cobre con el azufre, o los sulfuros de cobre, ¿cierto? Pasan a un punto de mezcla donde van a pasar a un horno que se llama convertidor Pyle-Smith. Entonces, este horno, el convertidor Pyle-Smith, lo que hace, como ya viene el metal blanco,
y se junta con lo que queda de la escoria y del horno de fusión flash. Aquí pasa a un proceso de conversión, en donde de aquí sale el cobre blister. Perdón, yo me he equivocado, no era el 99.6, era el 98% de cobre. Entonces del convertidor Pyre-Smith sale el 98% de cobre, que es el que está ahí. De esa reacción, esta reacción ocurre en el convertidor Pyre-Smith. Y luego pasa a un proceso de pirorefinación, ¿ya? Sin embargo, como les digo, hay gases que salen de estos hornos que van a una planta de ácido para poder formar ácido sulfúrico. Y estos gases son generalmente gases los fundentes, ¿cierto? Gases de azufre. Todos estos gases se tratan acá en la planta de ácido para poder formar ácido sulfúrico. Entonces, miren, del convertidor Pyre-Smith se va a un proceso de pirorefinación, ¿ya? Ese proceso de pirorefinación se refiere a que vamos a convertirlo en un horno que se llama refinación a fuego de horno anódico, donde aquí se agrega todo el cobre blister, pasa a la refinación a fuego y aquí pasa a los moldeos de los ánodos, que son como unas camisetas, ¿ya? Aquí se forman estas placas de ánodo que tienen como unos ganchitos, y de este proceso general nosotros podemos sacar dos tipos de cobre a la venta. Una que se llama cobre RAF, que tiene el 99.99% de pureza, que son estos lingotes que luego se venden generalmente a China. O podemos sacar los ánodos, que son estas camisetas que tienen el 99.6% de cobre fino. Ahora sí, este es el 99.6. Entonces, el 99.6% del cobre fino pasa a un proceso, a una celda de electrorefinación, que prácticamente es una celda electroquímica, donde aquí pasamos del 99.6% de cobre fino al 99.99% de cobre, de pureza. Y estos generalmente son cátodos. Pasamos de ser ánodos a cátodos de cobre y estos son los que se venden. Entonces tenemos ambos procesos. Bien, entonces, para entrar en detalle, vamos a irnos de menos a más, ¿ya? Porque, mire, vamos a partir de acá, del proceso del concentrado de cobre cuando pasa a la fusión flash, aquí primero. Entonces, las etapas de la pirometalurgia generalmente se puede dividir en 11 etapas, por así decirlo. Pero generalmente nosotros tenemos la recepción y el muestreo, después pasamos al proceso de la fusión, del proceso de fusión flash, donde ahí fundimos prácticamente. La palabra fundir es cambiar de sólido a líquido a alta temperatura. Después pasamos a convertir el cobre que nosotros queremos y después pasamos al proceso de pirorefinación, donde ahí no queremos ningún óxido. Entonces, como queremos refinar el cobre, a eso se refiere. Por lo tanto, si nosotros vemos este gráfico donde tenemos las etapas de fundición, porque en sí los hornos son etapas de fundición prácticamente. Vamos a pasar primero a la recepción y el manejo de los concentrados, ¿cierto? Luego de que los secamos, ¿cierto? Tenemos los concentrados, ¿se acuerdan? Los pasamos a secar. Cuando se seca, pasa a un reactor de lecho fluidizado que se llama tostador o un proceso de tostación. Luego pasamos al proceso de fusión para separar algunas fases, porque aquí estamos transformando la fase de sólido a líquido, ¿ya? Luego pasamos a los hornos, ¿cierto? Por aquí tenemos el convertidor teniente, aquí pasamos al convertidor Pyre-Smith, donde pasamos a tener el cobre blister y después pasamos al proceso de pirorefinación, ¿vale? El proceso de pirorefinación considera los hornos anódicos, el moldeo, y luego pasamos a la electrorefinación donde formamos los cátodos, ¿ya? Que es todo lo que yo le expliqué anteriormente, ¿ya? Entonces, la tostación prácticamente es como una evaporación parcial de los concentrados. Luego alimentamos la alimentación de los concentrados al horno de fusión. Ahí esa etapa, la 4, corresponde a la etapa del horno de fusión flash. Aquí, miren, del concentrado de cobre, aquí tostamos y pasamos a la fusión flash, ¿vale? Después de la fusión de los concentrados, que también incluye el convertidor Pyre-Smith, pasamos al horno de limpieza de escorias. Y después de que vemos qué tanta ley tiene,
nosotros granallamos el eje de alta ley y la escoria, o sea, ocurre una separación, para luego pasarlo a la preparación y el manejo de alta ley, que aquí ocurre el del Pyre Smith, donde sacamos el cobre blister que tiene el 98% de pureza. Ya como tenemos el convertidor, la conversión de eje de alta ley, ¿cierto? Alta ley que es muy puro, luego pasamos al horno anódico y a la refinación, ¿cierto? La refinación de horno anódico y el moldeo. Y después del moldeo de los ánodos pasamos a la planta de limpieza de gases. Después de que se limpian los gases en la planta de ácido, nosotros vamos a ir al proceso de pirorefinación y de ahí formamos el proceso de electrorefinación para formar los cátodos. Entonces, si ustedes se fijan en estas 5 grandes etapas, acá hay un perfil de temperatura que por ejemplo, el proceso de secado ocurre entre 0 a 300 grados Celsius más o menos ahí. Después, el proceso de tostación ocurre entre 500 a 800 grados Celsius. El proceso de separación de fase, aquí necesitamos un golpe directo de calor. Necesitamos aumentar la temperatura. Entonces, como queremos separar las fases, pasamos un proceso sobre los 1200 grados Celsius. Después, cuando queremos transformar al cobre blister, bajamos la temperatura entre 1100 y 1300 más o menos. Y la pirorefinación es cerca de los 1000 grados Celsius, entre 1000 y 1300. Entonces, todos estos procesos necesitan alta temperatura y siempre en proceso de fundición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a partir ahora del proceso de tostación, porque ya nosotros vimos la etapa de secado y vamos a ir a la tostación, ¿vale? Que en esta etapa se llama la tostación de los concentrados. ¿Ya? ¿Me esperan un momentico para seguir con esto? Bien, ahora sí podemos seguir. Ya, entonces, chiquillos, ahora nosotros ¿qué tenemos? En la tostación se alimentan directamente a los hornos de fusión, pero este es como un pretratamiento ya del concentrado, porque son reacciones de tostación. Ya que estos son reactores que están separados de la fusión flash. Entonces, ¿qué ocurre en la tostación? Ocurre esta oxidación parcial de los sulfuros del concentrado y se elimina parcialmente el azufre. Ojo, que aquí se elimina parcialmente el óxido de azufre como dióxido, del azufre como el dióxido de azufre. Entonces, estos nos van de 500 a 800 grados, como yo les mencionaba, ¿ya? Es una separación sólido-gas. Entonces, es una sublimación prácticamente. Es como una sublimación a alta temperatura. Entonces, aquí ocurre que la fase gaseosa, normalmente que tiene oxígeno y dióxido de azufre en la alimentación, producen reacciones menores de trióxido de azufre y dióxido de azufre.
ya porque son reacciones redox, en donde el azufre que estaba en el cobre, por ejemplo, que era CuS2, junto con el oxígeno de la tostación, se produce dióxido de azufre, y entre más oxígeno tiene, que se alimenta el reactor a 500 y 800 grados, ¿cierto? Va a producir trióxido de azufre. ¿Y qué necesitamos para poder dimensionar estos reactores, que son reactores de lecho fluidizado? ¿Ya? Generalmente son reactores verticales, donde la palabra tostar es parcial, ¿ya? No es total. Entonces, ¿qué importa? El tamaño y forma de las partículas, la porosidad, la velocidad de fluidización, la caída de presión, el tiempo de resistencia que va a estar en el reactor, la altura del lecho. Por eso les digo que es de lecho fluidizado, la velocidad la velocidad de alimentación que se concentra, la capacidad de carga del tostador, la razón que tiene concentrado con la calidad del aire, la temperatura, y generalmente son así, miren. Tenemos una parrilla, tenemos este reactor donde se ingresa aquí un gas, perdón, se ingresa por arriba el gas, ¿cierto? Tenemos la parrilla y nosotros hacemos fluir el gas de esta forma, de convección. ¿A qué me refiero con eso? Que, ¿cierto? Nosotros tenemos el reactor es algo así. En esta zona vamos a tener la parrilla, ¿vale? Esto tiene unas patitas aquí y aquí entra un flujo, aquí entra alimentación y generalmente acá se hace ingresar un gas, ¿ya? Entonces esto, como está a una alta temperatura, esto tiene como una coraza y adentro generalmente está hecho de un material refractario. Entonces, ¿qué ocurre? Que como acá está la carga, aquí vamos a tener en la parrilla nuestro sólido, ¿cierto? Aquí van a estar los sólidos, porque generalmente estos son como distintas parrillas por niveles. Ahí. Se hace fluir el gas, ¿cierto? Un gas caliente, que produce que estas camas tengan una separación parcial del azufre. Entonces, todo lo que ocurre, como es una evaporación parcial que ocurre entre los 500 y los 800 grados Celsius, este gas que por aquí sale, ¿cierto? Tiene una etapa de descarte, generalmente es SO2 y SO3. Ya, eso es lo que ocurre. Entonces, nosotros vamos a tener una separación parcial de ese sólido. Por ejemplo, si es el sólido, nosotros vamos a tener cobre y azufre. Entonces, la idea es tratar de oxidar ese azufre con el oxígeno que hay, que se inyecta aquí, este oxígeno que se inyecta como gas, y tratar de formar superficialmente, de ese azufre, formar SO2. Y eso es lo que se descarta por arriba. Ya, entonces, entre más oxígeno le inyectamos, a alta temperatura, ocurre una etapa de separación, es como una sublimación, donde tenemos el sólido y transformamos un gas, ¿vale? Entonces generalmente aquí vamos a tostar parcialmente el sulfuro de cobre, pero generalmente nosotros tenemos no solamente sulfuro de cobre, sino que tenemos, dependiendo del mineral, nosotros vamos a tener distintos minerales que van a estar aquí como un fino, ¿se entiende? Entonces por eso que acá nosotros podemos ver con mayor detalle que existe. Por ejemplo, en lo primero, nosotros tenemos los conductos de alimentación del concentrado. Y estas son distintas parrillas, pero acá se acumula el centro. ¿Ya? Tenemos los conductos de agua de refrigeración en la segunda parte, aquí, que es por la coraza. Tenemos lana mineral en la tercera parte, aquí, ¿cierto? Que es como funciona como un aislante. Tenemos la conducción de los gases, aquí, acá está la conducción de los gases, lo siento. Entonces por aquí se alimenta y acá tenemos la conducción de los gases. Entonces, como se alimenta por arriba, tenemos todas las parrillas de manera perpendicular. Y em, por la parte de abajo tiene que salir los gases en este caso. Es todo lo contrario a lo que yo les mencioné. Tenemos una cámara de postcombustión en la parte 5, aquí.
Tenemos el cilindro superior, la columna de cono, aquí un cono lógicamente. En el 9, material refractario, ¿cierto? Como yo les mencionaba, tenemos el cilindro inferior, tenemos la boquilla de arranque del quemador. Aquí está, esas son las boquillas del quemador, ¿vale? Esas que están ahí. Tenemos las toberas aquí, donde se inyecta aire, ¿cierto? Y el 17, por aquí, por aquí se entra la fluidización del gas. Eso es lo que yo le decía. Entonces, están las toberas por aquí, se inyecta. Entonces, lo que ocurre es lo que yo les mencionaba. Entonces, por aquí, ¿cierto? Tenemos la parrilla con los sólidos. Por aquí entra este gas que es el oxígeno, es lo mismo que yo les decía. Y por aquí aquí entra oxígeno. Por ahí están las toberas, ¿cierto? Entonces, como abajo está el quemador, el gas sube y evapora parcialmente el azufre para formar dióxido de azufre y esto es lo que se descarta por arriba. Entonces, entre más oxígeno le inyectamos por las toberas, y que estas son una serie de parrillas porque tenemos como varias cámaras de combustión, se va parcialmente oxidando el azufre para formar dióxido de azufre y así vamos desprendiendo parcialmente del mineral, en este caso que el cobre, que lo queremos tostar parcialmente. Por eso se dice que es una tostación parcial. ¿Vale? Después vamos a pasar a un proceso de fusión. ¿Ya? Pero incluso ustedes, para poder entender cómo son estos reactores grandotes, son reactores grandes con estas cámaras, aquí nosotros podemos ver esto que está aquí es un tostador de leche fluidizado, pero es gigantesco. ¿Lo pueden ver o no? Ahí está en la cámara, ahí están las cámaras. Y entonces las parrillas que tienen adentro son grandes. ¿Ya? Entonces después pasamos al proceso de fusión. En donde el proceso de fusión nosotros vamos a tener un horno, es como un secador rotatorio, pero con temperatura directa. ¿Ya? Entonces en esta parte, como yo les mencioné antes, nosotros vamos a tener la definición que nosotros nos pide transformar esos sulfuros que tostamos parcialmente, los vamos a, como eran sólidos, los tenemos que transformar en líquido. Entonces aquí la temperatura tiene que ser mayor, cercano a los 1200 grados, porque antes teníamos una tostación entre 500 y 800. Aquí lo subimos a 1200 grados. Entonces, generalmente estos sólidos tienen azufre, ¿cierto? Como la calcosina, la cobalina, la calcopirita, ¿cierto? Que está ahí, la pirita y la bornita. Tienen azufre, hierro y cobre. Entonces, generalmente este contenedor tiene cobre que se alimenta en fase oxidada. O sea, perdón, en la fase oxidada la vamos a llamar escoria, en donde no tiene cobre. Principalmente como silicato de cobre, que eso es la escoria. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué ocurre? Miren, acá en este horno de fusión flash porque es rápido, ¿vale? Llega a los 1200 grados, entonces pasamos de una etapa sólido a líquido. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, miren, tenemos esta es la calcosina sulfuro de cobre, eso. La calcosina, junto con el óxido de cobre, que se oxidó parcialmente, forma cobre y dióxido de azufre, ¿vale? Entonces ahí tenemos cobre, perdón, ahí ya tenemos cobre metálico. ¿Me puedo rayar aquí? A ver. Creo que sí. Ah, bueno, creo que sí, era así. Entonces, miren, aquí tenemos la calcosina con el óxido de cobre y aquí formamos cobre metálico, ¿vale? Y aquí formamos este gas que es el óxido de azufre, dióxido de azufre. Ahora, la calcosina, perdón, nuevamente con óxido cúprico, ahí, este es cuproso y este es cúprico. Formamos cobre y nuevamente formamos dióxido de azufre. Ahora, se fijan que también existen sulfuros de hierro y ese sulfuro de hierro se va a mezclar con eh, se va a oxidar con el oxígeno que es inyectado en el horno de fusión flash para formar el óxido de hierro. Y ese óxido de hierro prácticamente va a ser parte de la escoria. ¿Ya vale? Esto va a ser parte de la escoria.
Sin embargo, nuevamente tenemos este sulfuro de cobre que se trata nuevamente ahí, ¿vale? O acá, fíjense, ahí. Y acá tenemos nuevamente sulfuro de hierro para formar sulfuro de cobre nuevamente y también se transforma el hierro metálico. Entonces, todos los que tienen hierro, al final cuando se forman con los silicatos, pasan a ser parte de la escoria y estos pasan a un horno de escoria. Y todo lo que es cobre, con los sulfuros de cobre, o sea, el cobre más los sulfuros de cobre, pasan a ser, pasan después al Smith para hacer el cobre blister. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, la mata de cobre, la mata de cobre es lo que tiene los sulfuros de cobre y hierro. O sea, todo lo que vimos acá, la calcosina, chuta, no puedo reír, ya, la calcosina, la cobalina, la calcopirita, la pirita, la bornita, todo esto son la mata de cobre, ¿vale? Entonces la mata de cobre tiene sulfuros de cobre y hierro, y algunos otros metales. Entonces todo lo que nosotros no queremos de cobre se le conoce como escoria, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y se descarta. Pero para eso hay que limpiarla, ¿no? Previamente. Entonces la escoria es pobre en metal, es pobre en cobre, por así decirlo. Y es sometida a una etapa adicional de recuperación de algún metal si es que este metal es valioso, ¿ya? Por eso es que pasa a un horno diferente. Pero en cambio, la mata, que son los sulfuros de cobre y hierro, pasa a una etapa posterior que es la conversión por oxidación. Y esta conversión pasa a un horno que va a ser llamado convertidor teniente, donde tenemos el metal blanco. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre en el convertidor teniente? Los cobres que son, los cobres que son más pesados que los otros metales pasan al fondo como un metal blanco. Entonces, este que está aquí es el metal blanco que está en el convertidor teniente. Y ese luego pasa al Smith directamente a convertirse. Por eso que se llama convertidor teniente, ¿ya? Porque es grandote. Y todos estos que quedan acá pasan a ser parte de la escoria. Todo este hierro, ¿cierto? Algún silicato, sonóxido, esto pasa a ser escoria. ¿Vale? Eso es la escoria. Como yo les mencionaba, este horno que está aquí, miren, ese que está ahí, el convertidor teniente, ese amigo. Entonces, el metal blanco es el cobre que nosotros tenemos con algún cobre o algún sulfuro, ¿vale? Y ese pasa al convertidor Smith, donde aquí se oxida. Sin embargo, acá, si ustedes hacen un zoom ahí, nosotros tenemos la escoria, eh, una interfaz y el metal blanco. La escoria pasa al horno de limpieza de escorias, aquí. A ver si es que podemos recuperar algo, ¿vale? Y después pasamos al Smith para formar el cobre blister. Sin embargo, el metal blanco pasa directamente al convertidor teniente, perdón, al convertidor Smith para formar el cobre blister que está ahí abajito. Entonces, vamos a ver ahora la limpieza de la escoria en este horno de limpieza de escoria. Entonces, generalmente la limpieza de escoria, el tratamiento, es un tratamiento que permite reducir de la magnetita que el óxido de hierro que se forma, el FeO o el Fe2O4. Recuerden que estaba el FeO, puede ser hierro, pueden ser silicatos de hierro, Si o 4 creo que era Fe, algo así, y el F2, F3 o 4, ya todos los que tienen hierro, y algunos óxidos de cobre, ¿ya? Entonces, la reducción de la magnetita, que es la F3O4, que es el que más concentrado de hierro tiene con óxido, con oxígeno, es como el óxido de hierro más grandote, eh, ayuda a que disminuya la viscosidad de la escoria, ¿ya? Entonces, disminuye la escoria del metal blanco atrapado mecánicamente, decanta hacia el fondo del horno, ¿vale? Entonces, el metal blanco queda abajo, ¿ya? Y el cobre oxidado se empieza a reducir por la misma magnetita. Por lo tanto, ocurre una reacción redox, ¿vale? Y se incorpora la fase metálica. Entonces, ¿qué ocurre en este horno?
se inyecta aire o con una oxidación, se saca la escoria líquida y acá abajo queda la escoria refinada producto de la reacción de la magnetita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahí nos queda un poco de cobre como óxido y ese se vuelve a tratar. Por eso que ese se reincorpora al convertidor Pyre-Smith. ¿Se fijan bien? De aquí, ese que sale de acá abajo, ese, son óxidos de cobre. Y ese entra nuevamente al Pyre-Smith. Y ese pasa a ser una parte del metal blanco. Que es cobre, en el fondo es cobre oxidado nomás. ¿Ya? Por eso que pasa a la parte metálica que va al Pyre-Smith. Sin embargo, todos los otros gases, que son los óxidos, que pueden ser S2, SO3, pasan a un tratamiento de la planta de gases, que eso está asociado a la planta de ácido. Y toda la escoria líquida que tiene todo el otro hierro, los silicatos de hierro, pasa al botadero. Entonces, ¿cómo funciona este horno? Miren, nosotros tenemos aire, se inyecta un combustible y se inyecta el fundente. En el fundente nosotros vamos a tener tanto lo que viene del convertidor Pyre-Smith, perdón, aquí viene del convertidor teniente, más lo que viene de fusión flash. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿qué viene? Vienen óxidos de hierro y silicatos de hierro, ¿vale? Y alguno que otro óxido de cobre, alguno que otro. Entonces, vienen todos los que son hierro, con óxidos de hierro, ¿cierto? Los F2O3, F3O4, ¿cierto? El hierro solo, quizás viene algún sulfuro de hierro, puede que venga, eso está al revés, F2S, puede que venga el óxido de cobre, también otro óxido de cobre, entonces todo esto son los fundentes. Entran al horno, que es el reactor, entonces esta escoria, que son, esto prácticamente, todo esto que está aquí es la escoria, esto entra por acá, ¿cierto? Y en las toberas entra aire que se inyectan al horno para que mantenga un flujo caliente, y de aquí sale un flujo de alta ley. Eso quiere decir de alta ley que salen los óxidos de cobre, ¿vale? Pero que tienen una alta ley, tienen alto concentrado de cobre. Pero también entra una escoria final. Entonces esa escoria final prácticamente pasa al botadero, ¿ya? Y los gases se tratan en la planta de gases. Entonces, como les digo, este amigo que está aquí, todo lo que sale aquí como escoria final es lo que cae por acá, ¿vale? Y es así como se transporta. Incluso cuando perdón, esta escoria final que cae, esa escoria final que cae aquí en esta tolva, o sea, si nosotros le hacemos un zoom se ve así, ¿vale? Toda la escoria que cae, ¿cierto? Se transporta como en un scoop que tiene acoplada una tolva. Entonces, este medio de transporte que lleva la tolva, la lleva a los botaderos después, ¿vale? Que prácticamente tiene esta forma, que es el carguillo de tolva de la escoria, ¿vale? Y luego pasamos al convertidor Pyre-Smith. Sin embargo, en el convertidor Pyre-Smith nosotros tenemos dos hornos de conversión. Uno que se llama convertidor teniente y el otro el Pyre-Smith, que es el que saca el blister, ¿cierto? Ahora, déjenme ver algo. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, miren, estamos acá en la conversión. Entonces, chiquillos, la conversión, ¿qué ocurre? El sulfuro ferroso, o eh, claramente el sulfuro ferroso que tenemos, se oxida formando dióxido de... miren, esta parte que está aquí, esta conversión, ocurre primero en el Pyre-Smith, miento, en el convertidor teniente. Me devuelvo. Aquí.
nosotros vamos a hablar en este equipo del convertidor Pyre-Smith, ¿vale? De acá. Porque antes de que pase a la escoria, en la escoria se tratan todos los óxidos de hierro, ¿cierto? Pero en el Pyre-Smith, después del fusión flash, pasa como los sulfuros ferrosos se oxidan formando óxido de hierro, ¿cierto? Hasta que ahí, como escoria, se va formando la escoria, en el fondo, arriba, formando los silicatos, ¿cierto? De hierro y también silicatos de calcio. También se forman eh, algunos óxidos de cobre y también cobre metálico. Entonces, todas estas reacciones que están acá ocurren en ese horno. Sin embargo, el óxido de hierro, el silicato de hierro, el silicato de calcio, son escoria. Todo lo que está acá, el óxido de cobre y el cobre metálico, es lo que se trata directamente en el Pyre-Smith. A eso me refiero, ¿ya? Por lo tanto, ocurre que el óxido ferroso se une con la sílice para formar la escoria ferrítica, ya lógicamente tiene silicato de hierro directamente, y nos dice que se ocupa para mantener todo en estado fundido. Ahora, cuando se oxida todo el azufre con el hierro, ¿cierto? Ahí, el eje de alta ley, que es el sulfuro cuproso, que este que está acá, miento, el sulfuro cuproso es Cu2S. A ver, déjenme rayarlo. El sulfuro cuproso es Cus. Ya, ese que está ahí. Miento, es Cu2S. Ahí. Sulfuro cuproso. También se oxida, ¿cierto? Para formar óxido cuproso. Claro, ese que está ahí, el óxido cuproso, perdón, el sulfuro cuproso que está ahí, se oxida para formar óxido cuproso, ¿vale? Y este reacciona, claro, exactamente, este reacciona con el sulfuro cuproso nuevamente para formar este cobre que está ahí, que es el cobre blister. Entonces, ¿qué ocurre acá, chicos? Que estas reacciones que ocurren acá, generalmente ocurren tanto en el convertidor teniente, para tratar las escorias que están acá, y cuando formamos estos óxidos, y esto se transforma en metal blanco. Ese metal blanco, cuando se trata en el convertidor Pyre-Smith, CPS, convertidor Pyre-Smith, se transforma en el 98% de cobre fino, y eso es lo que se conoce como cobre blister, ¿vale? Y todos los óxidos que están ahí de azufre son los que se tratan en la planta. Entonces, acá ocurre el objetivo de la conversión, que es eliminar el hierro, porque el hierro para mí es la escoria, prácticamente es la escoria. Y el azufre de alta ley. Entonces nosotros tenemos que tratar de eliminar del cobre, porque ustedes saben que el cobre está asociado tanto al azufre como al hierro. Entonces, esta escoria generalmente nosotros tenemos hierro, óxidos, ¿cierto? Tenemos otro azufre con hierro también. Entonces la mezcla de todos esos elementos es la escoria. Nosotros queremos eliminarla del cobre porque lo que nosotros queremos formar es que este cobre sea el 98% para que sea blister. ¿Ya? Entonces, generalmente, este proceso es discontinuo, autógeno y en dos etapas. Una que es soplado a escoria y la otra que es soplado a cobre. Lógicamente, porque acá queremos separar la escoria y lo otro es separar el cobre. Y en la actualidad existen, para poder transformarlo a blister, que no sea teniente, pasa a un convertidor que se llama convertidor Pyre-Smith y el Hoboken, ¿ya? Los cuales en conjunto transforman el 85% del cobre blister. Entonces, miren, vamos a hacerle un zoom al Pyre-Smith. El Pyre-Smith, miren, estamos en la etapa de acá para que no nos perdamos. Estamos aquí. Ya pasamos del metal blanco. El metal blanco entró aquí. Y acá estamos tratando de eliminar todo lo que es azufre, ¿ya? Porque incluso alguna escoria que queda aquí,
que son óxidos metálicos, se vuelven al horno de escoria, se fijan, por eso que está este punto de mezcla ahí, y todo lo que se devuelve, que no sea óxido, que no sean silicatos de hierro, todo lo que sea óxido de cobre, entra acá, al Smith, ¿vale? Porque en el Smith nosotros, ¿qué queremos? Sacar puro cobre, ¿ya? Todo lo que sobre pasa al tratarlo en el horno de escoria y dejarlo ahí, ¿ya? Y todo lo que son óxidos volátiles, como el óxido de azufre, ¿cierto? Pasa a la planta de ácido, donde ahí entran los gases fundentes, los del convertidor Smith y los del convertidor teniente. Por eso que donde dice gases de FF, se refiere al horno de fusión flash, al del convertidor teniente y al del convertidor Smith. Entran a la planta de ácido y lo que sale como tratado de la planta de ácido es ácido sulfúrico, porque generalmente nosotros vamos a tener óxidos y SO2 o SO3. ¿Vale? Entonces, acá. Vale. Vamos a formar el 85% del cobre blister. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona el convertidor para Smith? Tenemos el fundente, ¿cierto? Tenemos las toberas donde se inyecta aire. Tenemos la boca, ¿cierto? Donde entra todo el metal blanco. Con todo lo que entra también del horno de la planta escoria. De la limpieza de escoria, ¿cierto? Y entra el aire de conversión. Esto tiene un motor eléctrico, ¿cierto? Y la distribución de aire. Entra por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un reactor continuo, a veces puede ser discontinuo, pero fíjense, si nosotros le hacemos un zoom al horno, fíjense que esto está visto de aquí de izquierda a derecha. Ahora nosotros de aquí nosotros lo vamos a ver de derecha a izquierda, para allá. Fíjense que tenemos el concentrado húmedo entre los fundentes y la carga circulante, ¿cierto? Tenemos las toberas y aquí, si ustedes se fijan, esto va por etapas. Por acá salen los gases, ¿vale? Salen los gases y todo lo que queda por arriba, todo lo que queda arriba, todo lo que está amarillo ahí, eso, es la escoria. Entonces, esta escoria pasa de nuevo al horno de tratado de escoria o de limpieza de escoria. Y todo lo que queda abajo, eso rojo, es el metal blanco que es el blister que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá está el convertidor Smith de Chuquicamata. ¿Se fijan que es ese que está ahí? O sea, es esto que está acá, el convertidor Smith. Abajo tiene las toberas, ¿se fijan? Donde se inyecta aire y acá ocurre la fundición entera. Aquí tenemos la boca, ¿cierto? Por donde salen los gases. Y aquí, en esta parte, en esta tolva, generalmente sale la escoria. También tenemos una zona donde vamos a recuperar, ¿cierto? Que sale por allá, donde tenemos el cobre blister, que pasa a la siguiente etapa. Muchas veces eh, ocurre un tratamiento para ingresar nuevamente aquí, donde pasa a un convertidor teniente o el convertidor teniente, y en el convertidor teniente también entra un metal blanco, o también se le conoce como Hoboken. Entonces el convertidor teniente también tiene, como son dos convertidores grandes, el convertidor teniente también se le conoce como Hoboken, en el cual la diferencia lo hace la forma que tiene. Miren, acá ese, ese metal blanco que está ahí, que no se trató, ¿cierto? Para poder transformarlo en blister, entra al horno, al Hoboken, en donde se fijan de aquí, este metal blanco, que viene con alguna impureza, aquí se hace inyectar aire con oxígeno y el horno es cilíndrico, ¿vale? Por la boca salen los gases que tiene una campana, entonces aquí ocurre un filtrado de gases que pasa nuevamente a la planta de ácido, ¿vale? Si nosotros le hacemos un corte transversal a este horno, nosotros nos vamos a dar cuenta que entra el metal blanco aquí, ¿cierto? Y en cierto ángulo, este luego vuelve a la tolva, donde en la tolva nosotros ya vamos a tener el cobre blister, que es lo que cae por abajo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que queda por arriba? Por arriba del horno son las escorias que nuevamente se tratan en el horno de escoria, ¿vale?
Entonces, miren, aquí nosotros tenemos una mirada general del Hoboken, que es el convertidor teniente. Aquí tenemos la campana de los gases. Acá tenemos la ventana, ¿cierto? Esto ocurre a 1200 grados Celsius. Cilíndricamente por dentro, esto es así, donde está las toberas, ¿cierto? Está la zona de las toberas, y aquí ocurre la fundición. Sin embargo, esta zona que está ahí, perdón, esta zona que está acá, vas ahí en esa parte, donde el convertidor teniente tiene esta campana de extracción de gases, ¿vale? Sin embargo, de aquí, como les digo, sale el metal blanco, pero también sale el cobre blister. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre? Finalmente, que los convertidores, entre los dos forman el 85% del cobre blister. Pero ¿dónde se refina? Por eso es que se vuelve a refinar. Porque del convertidor teniente, si ustedes se fijan, sale metal blanco, pero ese metal blanco se transforma en cobre blister en el fondo, porque tiene algunos óxidos que se tratan en el Pyre Smith. Entonces, entre el convertidor teniente, que también se conoce como Hoboken, depende del modelo, con el convertidor Pyre Smith, en conjunto, a la salida de aquellos dos, producen el 98% del cobre, o sea, con el 98% de pureza de cobre, pero el 85% del tratamiento completo del cobre es cobre blister. Eso quiere decir que entre el Hoboken y el Pyre Smith producen el 85% del cobre blister, y el cobre blister tiene el 98% de cobre fino. ¿Me entienden? De pureza, de alta ley. Por lo tanto, por eso es que se llaman convertidores, porque en el fondo convierten a una alta pureza. Y eso significa que esas reacciones que están en del cobre blister, para formar el cobre blister, todas esas reacciones son las que ocurren aquí, miren. Todas estas reacciones que están aquí son las que ocurren en estos hornos, que estos en fondo son unos reactores a alta temperatura. ¿Vale? Bien, entonces generalmente esto es lo que se ve. Por ejemplo, está el convertidor teniente que está en la fundición Potrerillo. ¿Sí? Y de aquí, este blister, ¿cierto? Este blister pasa prácticamente a la refinación y a moldeo, en donde va a pasar un horno que se llama horno de refinación a fuego, que es para moldear los ánodos. Entonces, el horno de refinación a fuego lo que permite eliminar el remanente del azufre, fíjense, lo que va quedando de azufre, por eso es que se tiene que piro refinar, porque el cobre blister lo más probable es que también tenga azufre y otra impureza, ¿se fijan? Entonces, ¿dónde nosotros refinamos el cobre blister? En el horno de refinación a fuego. Y aquí, esto es una refinación electrolítica prácticamente. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de equipos que generalmente se ocupan como horno. Ahí sí. Hay uno que es el horno cilíndrico. Chuta. ¿Saben quién? No veo dónde está el lápiz. Ahí. Entonces, vamos a tener un horno que es el horno basculante, que es cilíndrico, y el otro que es reverbero de refinación. Entonces, dependiendo de la calidad del blister que tenga con azufre, se pueden incorporar algunos fundentes para fijar de alguna forma la impureza. Entonces entra aire, entra combustible, y de aquí lo que sale prácticamente es oxígeno. ¿Ya? Pero ojo, en forma de óxido. ¿Ya? Incluso es muy parecido al Hoboken. Este es un horno de refinación a fuego, pero muy parecido al Hoboken, porque también tiene una campana. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en esta parte, en el horno de refinación a fuego como horno anódico, ya para después pasar al tuning, que es el moldeo. ¿Ya? Aquí es súper simple. Se tiende a descartar los óxidos de azufre, se inyecta aire, combustible, sale oxígeno, y aquí se refinan algunas impurezas que tiene el azufre. Entonces de aquí prácticamente sale cobre con el 99.96% de cobre, ¿cierto? Porque este es el que se moldea. Aquí se moldea. Claro, corresponde al ónodo de cobre, porque aquí sale el 99.6% de cobre.
y este se moldea. Por eso que después pasa una electrorefinación, ¿vale? Pero también, cuando se forman los lingotes, podemos formar el RAF, que tiene el 99.99%, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea después de los hornos anódicos a refinación a fuego? Es refinarlo. O sea, pasamos del 98% que veníamos del convertidor Pyre-Smith, de los convertidores, por eso que están acá los convertidores, que venía del 98% de cobre fino, pasamos al 99.6%. Ahora, si nosotros refinamos un poco más, vamos a pasar al 99.99%. Pero generalmente las camisetas de los ánodos, que son el 99.6%, se refinan en la celda de electrorefinación para formar el 99.99%. ¿Ya? Es así como el moldeo de los ánodos tiene bien, la palabra lo dice, es moldear, con algunas características físicas y de peso para la refinación electrolítica. ¿Cuál es la refinación electrolítica? Es por medio de una celda electrolítica, ¿ya? Donde aplicamos corriente para poder refinar un poco más, sea un ánodo o un cátodo. Entonces, este moldeo generalmente es una rueda tipo carrusel que va girando, va ingresando tanto Estos son unos moldes, ¿cierto? Ay, perdón, no sé por qué aparece eso. Pero es como una camiseta. Imagínense el molde de una camiseta. Aquí entra el cobre ya tratado, ¿cierto? Y este se empieza a llenar. Entonces, como esto es una rueda, va girando, se va moviendo, hasta completar cierto lote, ¿ya? Entonces tenemos unas que son tipo ruedas carrusel simple o las twin o gemelas. En donde en el moldeo de los ánodos prácticamente se extrae del horno de los ánodos por una canaleta abierta, ¿cierto? Cubierta, perdón, que va al moldeo giratorio, donde ahí se secan, se hacen secar, ¿cierto? Al aire libre, por el ambiente, y ahí se seca el ánodo. Entonces, que en el fondo es como hacer un queque. Entonces, prácticamente aquí entra líquido, después se dejan secar a temperatura ambiente, y nosotros tenemos las camisetas del ánodos listos. ¿Ya? Entonces, acá hay un instrumento que es automatizado donde se depositan estos estanques longitudinales, se enfría con agua, ¿cierto? Antes de enfriarlo a temperatura ambiente se enfría con agua, y de donde esos tanques son sacados por un montacarga y son depositados en el área indicada al aire libre, ¿vale? Entonces, quiere decir que pasamos de aquí, luego pasamos a secarlo en agua fría en un tanque, y después de los tanques pasamos a la temperatura ambiente. Entonces, esta rueda, ahora sí, se puede ver muy bien acá. Fíjense que acá están los moldes, ¿cierto? Esta es la rueda que va girando, y aquí, por aquí, entra el material fundido, ¿vale? Hasta que se deja secar. Y luego pasa a unos tanques de enfriamiento. Fíjense, acá está lo fundido. Luego se deja secar en unos tanques, ya más o menos cuando la temperatura sea similar al tanque de agua fría. Se saca de los moldes y se deja secar al aire libre en ciertas zonas. Y estos son los ánodos de cobre, ¿vale? Entonces, acá tenemos un mejor ejemplo. Miren acá, súper bien. Aquí, y miren, aquí ingresa el material fundido, ¿cierto? Esto como un moldeo por una rueda, luego se deja secar, tiene una cámara de secado, ¿cierto? A temperatura ambiente, o estas cámaras, perdón, estas cámaras que están aquí, me van a disculpar, pero estos son los tanques de enfriamiento. Ya, esa es una zona de tanques de enfriamiento de agua, pero esto no es rápido, sino que esto es más lento, ya, porque esto viene a una alta temperatura, deben ir a los 1000 grados. Entonces, por eso que tienen estas chimeneas de gases, ¿vale? Luego se dejan secar, ¿cierto? Pasan a un equipo automatizado, y este los toma y pasan a un montacarga. Ese montacarga los toma y los lleva a un área de secado, ¿cierto? Y existe una última fase,
que es la electrorefinación, ¿cierto? En donde ocurre en una celda electroquímica, ¿ya? Donde aquí los ánodos, conocidos como cobre blister, se transforman en cátodos de cobre que tienen 99% de pureza, 99.99% de pureza, y estos son los que se venden. Sin embargo, también se pueden vender como RAF, ¿vale? Pero ahí forman los lingotes. Cuando son lingotes son RAF. Entonces ocurre este proceso químico, que es una celda electroquímica, que es una electrólisis, donde prácticamente se aplica una corriente eléctrica en una solución que tiene cobre, que tiene sulfato de cobre, ¿ya? Que tiene CuSO4. Entonces el cobre se electrodeposita sobre la misma camiseta de cobre. Entonces imagínense, este es el ánodo. Cuando está en solución, ¿cierto? Se aplica un diferencial de voltaje y aquí se empieza a electrodepositar cobre, más átomos de cobre. Entonces pasa del 99.6 al 99.99% como cátodo de cobre, y eso es lo que se vende, ¿vale? Ahí ya está electro-refinado en esta celda que tiene CuSO4, sulfato de cobre, ¿vale? Y es así como se introduce en esta celda en la solución de sulfato de cobre y producimos el cátodo de cobre que tiene el 99.99%. Ahora, en esta celda es un depósito selectivo porque prácticamente es como por átomo. Necesitamos un ánodo también. Entonces, ocurren en circuitos paralelos, donde tenemos un ánodo y un cátodo para que ocurra la transferencia de los cationes del cobre y se vayan pegando en el ánodo para formar un cátodo, ¿ya? Entonces, algunas impurezas que no se disuelven caen al fondo del tanque como un lodo. Esa es como una borra anódica que hay que después limpiarla, ¿cierto? Y generalmente después se extrae como algún metal precioso como oro, platino, paladio, platino también, selenio. Y con esos minerales igual se pueden reutilizar. Entonces, chiquillos lindos, la operación de la electrorefinación ocurre, como yo les decía, tenemos dos sistemas en paralelo en donde tenemos un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Donde estos se van alternando como una especie de jaulas, pero son circuitos. Donde estas planchas de cobre, eh, en donde las planchas de cobre más delgadas solamente son los cátodos, ¿ya? Que se meten en estas piscinas que tienen una solución de ácido sulfúrico y agua, que generalmente no siempre ácido sulfúrico y agua, pues no tiene sentido. Eh, Forman sulfato de cobre. Entonces son piscinas de sulfato de cobre. Entonces en el fondo se deposita cobre del sulfato de cobre que viene del ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos cobre más el H2SO4, cuando nosotros le aplicamos un diferencial de potencial también se puede formar sulfato de cobre, ¿vale? Más hidrógeno. Sin embargo, como hay agua, también se puede formar un exceso de agua y ese sulfato de cobre, cuando se aplica nuevamente este diferencial de potencial, se queda ese cobre que está ahí, se deposita en esos cobres que están ahí y el SO4 se vuelve a mezclar con el H2 y forma nuevamente H2SO4 con una mezcla de sulfato de cobre, o sea, como una mezcla de ácido sulfúrico y agua, constantemente. Por eso que es una piscina que tiene ácido sulfúrico y agua, porque cuando se aplica un diferencial de potencial se forma sulfato de cobre, pero el átomo del sulfato de cobre es el que se deposita o electrodeposita en el cátodo de cobre. ¿Ya? Entonces, esto permite que el cobre del ánodo, o sea, ese átomo de cobre viene del ánodo, se vaya depositando en forma de cationes al cátodo de cobre y así ocurre una transferencia electrónica. Entonces quiere decir que del ánodo de cobre sale el cobre que se va a depositar en el cátodo, ¿vale? Entonces ocurre un circuito en paralelo, ¿ya? En el fondo quiere decir em, que el cobre del ánodo se disuelve, ¿cierto? O sea, del ánodo se disuelven, ¿cierto? Estos cobres que están en la solución del ácido para formar sulfato de cobre y en forma catiónica se van pegando al cátodo de cobre, ¿ya?
Eso quiere decir que los ánodos de cobre, este es el ánodo, las camisetas de cobre, que son los ánodos de cobre, que se empiezan a corroer y todos los átomos se empiezan a electrodepositar superficialmente en el cátodo de cobre, que son unas láminas, ¿ya? Y se forma una placa metálica. Y esas placas metálicas son estos cátodos de cobre, que son unas planchas que tienen todos los átomos de los ánodos de cobre por medio de un proceso electroquímico. Bien, es así como después pasan al proceso de venta. Pero como les digo, dentro de todo este proceso, chiquillos, nosotros tenemos acá el cobre RAF, que cuando formamos los lingotes, podemos venderlo a 99.99% de pureza, y cuando tenemos los ánodos de cobre que están en el 99.6%, lo electrorefinamos, ¿cierto? En esta celda donde vamos a tener el sulfato de cobre, producto del ácido sulfúrico con agua, y vamos a formar el 99.99% de cobre, que son estas láminas de cobre, que eran delgadas, que se disolvieron de los cátodos de cobre, y esto pasa a la venta. Y esto generalmente quienes lo compran, los chinos. Es así, chiquillos, como nosotros hemos visto todos los procesos pirometalúrgicos, y ante cualquier duda, por favor, me la hagan saber la semana del 21, ¿ya? Porque recuerden, esta clase, esta clase es la que nosotros tenemos del 7 de noviembre, ¿ya? El 7 de noviembre yo voy a una feria científica. Por ello, esta clase de pirometalurgia, perdón, equivale a esta clase del 7 de noviembre. Les voy a pedir un por favor que ustedes pasen esta clase a su cuaderno para yo después revisársela. Y el viernes 14 de noviembre, recuerden que nosotros tenemos la prueba 3. Y en la prueba 3 entra mucha materia, del cual vamos a revisar al tiro. Entra la clase 5, ¿cierto? Que tiene que ver con los balances, que tiene que ver con todos estos cálculos. Recuerden que es solamente cálculo esa prueba. Entran todos los cálculos de procesos sólido-líquido, incluye todo esto, ¿vale? Y entra la clase número 4. Entonces, la clase 4 y la clase 5 son las que entran en la prueba 2, ¿vale? Que es el 14 de noviembre. Ahora, recuerden hacer todos los balances, entra toda la materia que está aquí. Además, nosotros en la clase número 3 habíamos visto lo de precipitación fraccionada, ¿se acuerdan? Ya, entonces, miento, en la prueba 2, en la prueba más larga, yo necesito que ustedes estudien todo lo que son la disolución acuosa de metales, ya que esto yo les di una tarea para que ustedes lo tuvieran presente, que va a entrar en la prueba, ¿vale? Entonces entra la clase 3, entra la clase número 4, que tiene que ver con todos los, perdón, la clase número 4, que tiene que ver con todos los balances de masa por componente y global del proceso sólido-líquido, especialmente el espesamiento y la filtración. La ley de Stokes, ¿cierto? Estos balances con reacción química y, como les digo, del espesamiento, la ley de Stokes que está aquí, y los ejemplos de filtrado que están acá, junto con el cálculo de la longitud de una torta, ¿ya? De filtrado, que tiene que ser muy parecido a esto. Así que eso, chicos, espero que estudien entre la clase 3, 4 y 5, ¿vale? La clase número 6 la vimos recién, ¿cierto?
que es de la de procesos pirometalúrgicos. Por lo tanto, como la clase número 6 tiene mucha materia, la próxima prueba nosotros vamos a tener una prueba directamente con alternativas, ¿vale? Entonces, en la prueba 3 y final, ustedes van a tener que estudiarse todos los procesos pirometalúrgicos, los hidrometalúrgicos y los de electroobtención, ¿vale? Entonces, después del, insisto, el 7 de noviembre corresponde a la clase de pirometalurgia, que es todo lo que vimos en este video. El 14 es la prueba 2, donde entra la clase 3, 4, 5. El 21 empezamos con hidrometalurgia, ¿vale? Así que eso, chicos. Y el 28 yo tengo un congreso, así que vamos a realizar la misma metodología de poder grabar una clase de hidrometalurgia, ¿ya? Así que espero que estén muy bien. Gracias por haber visto esta clase y nos vemos. Ante cualquier duda me pueden preguntar.